Tengo que agradecerle a mi madre por ser arrestada en mi entrevista de trabajo. Cuando tenía 10 años, mi mamá entró en el patio de recreo y empujó a un niño de un columpio después de que se coló en la fila y tomó mi lugar. Más tarde, lo agarró del brazo mientras sollozaba y lo hizo disculparse delante de todos. Y yo solo me quedé allí mirando. Quiero decir, pensé que era normal. Mamá siempre había estado involucrada, pero cerca de la escuela secundaria, rápidamente me di cuenta de que las cosas que hacía eran un poco más extremas. Ese día, llegué a casa con una B en un proyecto de ciencias en el que me había ayudado. Estaba furiosa. Llamó a mi maestro y pasó 40 minutos discutiendo, hasta que mi maestro se rindió y lo convirtió en una A, solo para que la dejara en paz. La escuela secundaria fue aún peor. Editó completamente un ensayo de solicitud universitaria que uno de mis maestros dijo que ya era perfecto, y terminó poniéndome en lista de espera. Y no solo era la escuela. Cuando mi mamá se enteró de que me gustaba un chico, encontró a sus padres en redes sociales y les pidió que concertaran una cita. Al instante se asustaron y trataron de decirle que no cortésmente, pero eso fue un error. Verás, no era la palabra que más odiaba. Estiró sus dedos y tomó un respiro profundo y furioso antes de proceder a lanzar insultos en su chat, hasta que no tuvieron más remedio que bloquearla, solo para hacer que se detuviera. El rumor sobre mi madre loca se apoderó de toda la escuela. Y durante el resto del año, la gente tenía miedo incluso de hablarme, incluso mis amigos. Pero ahora que me gradué de la universidad y comencé a buscar trabajo como un adulto de verdad, pensé que tal vez se calmaría y me daría espacio. Pero estaba muy equivocada. Encontró mi currículum en mi laptop y cambió todo. Presumió de sí misma en la sección de referencias, agregó habilidades y experiencias que no tenía, incluso reemplazó el correo electrónico y el número de teléfono con los suyos. Solo me enteré cuando una compañía le envió un correo a ella en lugar de a mí. Cuando la confronté, dijo que solo lo estaba pulimentando, pero algunas de las cosas que había editado en realidad me hacían sonar como una persona terrible. La peor parte fue cuando comenzó a acosar a los departamentos de RRHH, de las empresas a las que había aplicado. Un reclutador me dijo durante una entrevista telefónica que mi madre había llamado 2 veces esa semana. No obtuve una segunda entrevista. Asustó a 2 oportunidades de pasantía de la misma manera, llamando a supervisores para hacer seguimiento en mi nombre, enviando materiales adicionales que no pidieron. Básicamente, merodeando tan agresivamente que asumieron que yo no podía funcionar independientemente. Le rogué que se detuviera, pero me llamó ingrata. Simplemente me siento mal sabiendo que nadie te quiere, me dijo. Pero ella se echó atrás después de eso, y en realidad me dejó hacer las cosas por mi cuenta. Y finalmente, conseguí una entrevista para la posición de mis sueños. El salario era genial, los beneficios eran aún mejores, y había mucho espacio para crecer. Decidí no decirle nada a mi mamá. La mañana de la entrevista, le dije que iba a tomar un café con una amiga antes de dirigirme directamente al edificio de oficinas. La entrevista acababa de comenzar y parecía ir genial. Olivia, la actual directora de marketing, era graciosa y muy profesional. Parece que realmente encajarías muy bien en el equipo y la compañía. Estaba comenzando a decir cuando las puertas de su oficina se abrieron de repente y mi mamá entró. Ni siquiera llamó. Simplemente se sentó en la silla vacía a mi lado y explicó que quería estar allí para apoyarme y asegurarse de que me presentara correctamente. Se giró hacia Olivia y sonrió dulcemente. No me haga caso, simplemente continúe. Olivia parecía confundida y trató de continuar profesionalmente. Siguió donde lo habíamos dejado y me preguntó sobre mi experiencia previa en marketing. Antes de que pudiera responder, mi mamá interrumpió. Se quejó de que la pregunta era demasiado vaga y me dijo que no respondiera. Olivia me miró con los ojos muy abiertos mientras yo la miraba con una expresión de disculpa. A ella se le tensó la mandíbula. Intentó redirigir la pregunta hacia mí, pero mi mamá seguía interrumpiendo, corrigiendo mis respuestas, añadiendo detalles que ni siquiera eran ciertos. Incluso llamó a las preguntas de Olivia básicas y sin inspiración, que esperaba más de un puesto a nivel de directora. Luego se giró hacia mí y comenzó a hacerme preguntas difíciles de entrevista, solo para enojarse cuando no podía responder. Ahí fue cuando no pude más. Estaba harta. Interrumpí a mi mamá a mitad de la pregunta, y le dije que se fuera. Su cara se puso roja de ira. ¿Cómo te atreves a hablarle así a tu madre?
Claramente no estás lista para este trabajo si no puedes manejar una simple entrevista, gritó como si ella fuera la encargada de contratarme. Olivia se puso de pie y señaló la puerta. Usted es la que está siendo grosera. Antes de que usted entrara, yo ya le estaba prácticamente dando una oferta de trabajo a su hija antes de que entrara en esta habitación y comenzara a hablar sin control y a tomar el mando. Pero esto termina aquí. Yo soy la directora y ya no es bienvenida. Olivia llamó a seguridad. Mi mamá se agarró al marco de la puerta, chillando sobre discriminación y abuso mientras la arrastraban afuera. El arresto le dio a Olivia el panorama completo de con lo que había estado lidiando. Me ofreció el trabajo y dijo que cualquiera que pudiera mantener la compostura a través de eso merecía una oportunidad. Incluso me ayudó a encontrar vivienda temporal. Así que durante 3 meses, mi vida fue exactamente como siempre había soñado que sería. Trabajé duro, hice amigos de verdad, construí mi carrera sin que nadie interfiriera. Pero luego llegó la fecha del juicio por sus cargos de allanamiento de morada. Pensé que sería simple, solo una formalidad, hasta que el abogado de mamá se levantó y presentó su evidencia en mi contra. Sacó una pila gruesa de papeles y comenzó a colocarlos sobre la mesa frente al juez. Capturas de pantalla de mensajes de texto entre mi mamá y yo, correos electrónicos donde yo había pedido su ayuda, fotos de nosotras juntas en mi graduación universitaria. Señaló mensajes específicos donde yo había dicho cosas como ¿puedes mirar mi currículum? O estoy tan estresada por esta entrevista. Le dijo al juez que yo tenía un largo historial de depender del apoyo de mi madre y que ella simplemente estaba respondiendo a mis peticiones cuando se presentó en la entrevista. Hizo que pareciera que yo había invitado su participación y ahora me estaba volviendo contra ella porque no obtuve el resultado exacto que quería. Sentí una opresión en el pecho mientras lo veía distorsionar cada interacción normal madre-hija en evidencia de que yo era el problema. El juez miró los documentos y dijo que volveríamos a reunirnos por la mañana para dar tiempo a ambas partes para preparar las respuestas. Salí de esa sala sintiéndome mal. A la mañana siguiente, me senté en la sala de espera del juzgado en una de esas sillas de plástico duro que te duelen la espalda después de 5 minutos. Seguí revisando mi teléfono a pesar de que no tenía nada que revisar. La gente pasaba en traje llevando maletines y carpetas. Todos parecían saber exactamente lo que estaban haciendo, excepto yo. Entonces lo vi. Un hombre con un traje gris claro caminó directamente hacia mí, llevando una carpeta gruesa bajo el brazo. Tenía esa clase de sonrisa que usan los vendedores cuando quieren que confíes en ellos. Se detuvo justo enfrente de mi silla y extendió su mano. Soy Walking Watkins. Represento a su madre. ¿Tiene unos minutos para hablar en privado antes de que comience la audiencia? Algo en la forma en que preguntó me hizo sentir un vacío en el estómago. No quería hablar con él en absoluto, pero tampoco sabía si me estaba permitido decir que no. Él señaló hacia una pequeña sala de conferencias al final del pasillo, y lo seguí porque no se me ocurrió una buena razón para no hacerlo. La sala de conferencias era diminuta con solo una mesa y 4 sillas. Cerramos la puerta y se sentó frente a mí. Abrió su carpeta y comenzó a sacar papeles. Capturas de pantalla impresas de mensajes de texto entre mi mamá y yo de los últimos 2 años. Página tras página de ellos. Había usado un marcador amarillo para señalar ciertas partes. Vi mis propias palabras mirándome fijamente. Mamá, ¿puedes ayudarme a editar esta carta de presentación? Y no sé qué ponerme para la entrevista. ¿Y crees que este currículum suena bien? Los extendió sobre la mesa para que pudiera verlos todos a la vez. Dio un golpecito con su bolígrafo en una de las secciones resaltadas. Usted solicitó su ayuda repetidamente con su currículum, con la preparación para la entrevista, con las solicitudes de empleo. Su madre simplemente estaba respondiendo a sus peticiones explícitas de apoyo. Mis manos comenzaron a temblar. Quería explicar que esas peticiones venían con un contexto que él no estaba mostrando. Que pedirle a mi mamá que mirara una carta de presentación era diferente a que ella tomara el control de toda mi búsqueda de trabajo. Que me habían condicionado toda mi vida a incluirla en todo o enfrentar su ira. Pero él siguió hablando antes de que pudiera encontrar las palabras. Sacó más papeles. Correos electrónicos esta vez. Viejos, de la universidad, donde yo le había agradecido a mi mamá por ayudarme con una tarea. Mensajes de la escuela secundaria donde yo había dicho: gracias por hablar con mi maestro sobre mi calificación. Cada agradecimiento cortés que le había enviado impreso y despojado de todo el contexto
sobre cómo esa ayuda me fue impuesta quisiera o no. Los ordenó en una fila ordenada, junto a los mensajes de texto. Su madre tiene un historial documentado de proporcionar apoyo que usted solicitó explícitamente, y el incidente en su entrevista fue simplemente una extensión de esa misma relación de apoyo. Vio que estaba nerviosa y quiso estar allí para usted. Sentí que el estómago me daba un vuelco como si estuviera en una montaña rusa. Hizo que sonara tan razonable, como si mi mamá fuera solo una madre cariñosa y yo estuviera siendo dramática. Se reclinó en su silla y cruzó las manos sobre la mesa. Esto es lo que proponemos. Si usted reconoce en la corte que su madre estaba tratando de ayudarla y acepta retirar cualquier posible demanda civil en su contra, aceptaremos un acuerdo de culpabilidad con consecuencias mínimas. Probablemente solo libertad condicional y tal vez algo de servicio comunitario. Sin tiempo en prisión. Usted puede seguir adelante con su vida y su madre puede seguir adelante con la suya. Me quedé mirando los papeles extendidos sobre la mesa. Mis propias palabras usadas como armas en mi contra. Abrí la boca, pero no salió nada. Él esperó con esa misma sonrisa ensayada. Finalmente logré decir: necesito pensarlo. Mi voz salió temblorosa y pequeña. Me levanté lo suficientemente rápido como para que mi silla raspase contra el suelo. Agarré mi bolso y salí de esa sala de conferencias sin mirar atrás. Mis manos temblaban tan fuerte que apenas podía sostener mi teléfono. Encontré un rincón tranquilo cerca de los baños y llamé a Olivia. Ella contestó al segundo timbrazo. Intenté explicar lo que acababa de pasar, pero las palabras salieron mezcladas y en pánico. Me dijo que me quedara exactamente donde estaba y que haría algunas llamadas. 10 minutos después, me devolvió la llamada y dijo: hay una fiscal llamada Violet Garza, llevando el caso de tu madre. Está en el edificio ahora mismo y viene a buscarte. No vuelvas a hablar con ese abogado defensor sin ella presente. Esperé en ese rincón mirando a la gente pasar. Luego, una mujer con un traje azul marino se acercó por el pasillo mirando su teléfono. Tenía el pelo oscuro recogido y se movía como alguien que no perdía el tiempo. Levantó la vista e hizo contacto visual conmigo. ¿Eres la amiga de Olivia? Asentí. Se acercó y me tendió la mano. Soy Violet Garza. Cuéntame exactamente lo que acaba de pasar. Describí la reunión en la sala de conferencias y le mostré los textos que le había enviado con fotos de algunas de las pruebas que me había mostrado. A ella se le tensó la mandíbula mientras los miraba. Cuando terminé de hablar, se veía enojada. Realmente enojada. Eso es completamente inapropiado. Te emboscó antes de que pudieras dar testimonio. Está tratando de manipularte para que socaves el caso de la fiscalía antes de que siquiera empecemos. Me llevó más lejos del pasillo principal donde menos gente podía escucharnos. Me explicó que mis peticiones de ayuda en el pasado no justificaban que mi madre forzara su entrada a una entrevista profesional y la interrumpiera. Que el contexto importaba, que un patrón de comportamiento importaba. Me preguntó si estaba dispuesta a testificar sobre el patrón completo de la interferencia de mi madre. No solo lo que sucedió en la entrevista, todos los incidentes desde la infancia hasta ahora, el patio de recreo, las llamadas al maestro, la manipulación del currículum, el acoso a RRIHH, todo. Me di cuenta de que esta era mi oportunidad de finalmente decir la verdad completa a alguien que tenía la autoridad para hacer algo al respecto. Alguien que realmente podría creerme. Dije que sí. Violet revisó su reloj y dijo: voy a solicitar un aplazamiento. Necesitamos tiempo para preparar un caso exhaustivo, y tú necesitas tiempo para prepararte para el testimonio. Regresamos juntas hacia la sala del tribunal. Adentro, Violet habló con el juez y explicó que se había presentado nueva evidencia a la víctima sin la debida notificación y que necesitaba tiempo para preparar una respuesta apropiada. Él trató de argumentar, pero el juez lo interrumpió y reprogramó la audiencia para dentro de 2 semanas. Violet dijo que eso en realidad era bueno porque nos daba tiempo para construir un caso sólido. Salí del juzgado sintiéndome tanto aliviada de no tener que testificar ese día, como asustada por lo que traerían las próximas 2 semanas. De vuelta al trabajo el lunes, tuve que contarle a alguien en RRHH lo que estaba sucediendo. No podía simplemente tomar días libres al azar por el tribunal sin explicación. Encontré la oficina de Milo Beckham y llamé a su puerta. Era el gerente de RRHH,
que había ayudado a procesar mi papeleo de contratación. Levantó la vista de su computadora y me hizo un gesto para que entrara. Me senté y traté de explicar la situación sin llorar. Le conté sobre el incidente de la entrevista, el arresto, el caso judicial y que necesitaría tiempo libre para la audiencia reprogramada. Y posiblemente otras fechas judiciales. Escuchó sin interrumpir y luego comenzó a escribir notas en su computadora. Dijo: «Estoy documentando todo esto en caso de que su madre intente contactar a la compañía de nuevo. Vamos a establecer protocolos sobre cómo debe manejar la recepción cualquier llamada o visita de ella. Tendrán su foto y la de ella en archivo. Si aparece o llama, lo documentarán y me lo notificarán inmediatamente. Usted concéntrese en su trabajo y déjenos a nosotros manejar la seguridad». Esa tarde, tuve una reunión de proyecto con el equipo de marketing. Traté de concentrarme en la presentación sobre nuestra próxima campaña, pero mi mente seguía divagando hacia el juzgado y esos mensajes de texto resaltados. Bianca Crowder se sentó frente a mí en la mesa. Era una de las coordinadoras senior que había sido amigable desde que empecé. Después de que terminó la reunión, se acercó a mi escritorio. «Pareces estresada. ¿Quieres tomar un café después del trabajo?» Dudé porque realmente no la conocía tan bien y no quería descargar mis problemas personales en una compañera de trabajo. Pero ella añadió: «Lidié con algunos problemas familiares el año pasado. Situación de padres controladores. Fue horrible». Algo en la forma en que lo dijo me hizo pensar que ella realmente podría entender. Así que dije que sí. Fuimos a una cafetería a 2 cuadras de la oficina. Bianca pidió un latte complicado y yo pedí café normal porque no podía pensar en opciones. Nos sentamos en una mesa de la esquina y me preguntó qué estaba pasando. Tenía la intención de darle una respuesta vaga, pero en su lugar le conté todo. El desastre de la entrevista, el arresto de mi mamá, el caso judicial, el abogado defensor emboscándome con evidencia. Todo salió a borbotones. No parecía conmocionada o incómoda. Simplemente escuchó y asintió. Cuando terminé, ella dijo: «Eso no es normal. ¿Sabes eso, verdad? Lo que hizo tu mamá no es una cosa normal de madre e hija». Escuchar a alguien más decirlo en voz alta hizo que algo se aflojara en mi pecho. Bianca se convirtió en una aliada inesperada después de eso. Se ofreció a llevarme a citas si lo necesitaba. Dijo que me ayudaría a practicar lo que diría en el tribunal. Ella no trató de arreglar todo o darme consejos sobre cómo reconciliarme con mi mamá. Simplemente escuchó y validó que lo que pasó no estaba bien. Empezamos a tomar café regularmente. Ella me preguntaba cómo estaba durante el trabajo. Se sintió raro tener a alguien que me apoyara sin intentar tomar el control o hacer que se tratara de ellos. 3 días después, Violet llamó a mi celular. Quería que fuera a su oficina para preparar mi testimonio. Dijo que necesitábamos revisar toda la historia de la interferencia de mi madre, desde los incidentes de la infancia hasta la interrupción de la entrevista. De esa manera, podríamos establecer un claro patrón de escalada de violaciones de límites, en lugar de hacer que pareciera solo un incidente aislado. Tomé medio día libre en el trabajo y la encontré en la oficina del fiscal en el centro. Tenía un bloc de notas legal listo y una grabadora para documentar todo lo que decía. Me dijo que empezara por el principio y le contara cada incidente importante que pudiera recordar. Así que lo hice. En la oficina de Violet a la mañana siguiente, me senté frente a su escritorio mientras me empujaba un bloc de notas legal. Me dijo que escribiera cada cosa importante que mi mamá había hecho, comenzando desde lo más atrás que pudiera recordar. Tomé el bolígrafo y miré la página en blanco. El incidente del patio de recreo fue el primero. Lo escribí en unas pocas oraciones cortas. Luego, el cambio de calificación del proyecto de ciencias. El ensayo universitario que reescribió completamente. El currículum que editó sin preguntar. El departamento de RRHH al que llamó. Cada incidente ocupó 1 o 2 líneas en la página, y a medida que la lista se hizo más larga, comencé a ver un patrón que de alguna manera me había perdido toda mi vida. Cada cosa implicaba que ella tomaba el control de algo que se suponía que era mío. Cada vez que intentaba hacer algo por mi cuenta, ella encontraba una manera de insertarse en ello. Seguí escribiendo hasta que llené 2 páginas completas, y cuando miré todo junto, me sentí mal. Esto no era normal. Esto nunca había sido normal.
Simplemente me había convencido de que lo era porque ella era mi mamá y se suponía que las mamás ayudaban a sus hijos. Pero esto no era ayuda. Violet se inclinó hacia adelante y comenzó a hacer preguntas sobre cada incidente. Quería saber exactamente cómo me afectó cada uno. Quería saber por qué simplemente no le dije que no a mi mamá. Traté de explicar cómo cada vez que me resistía, ella se enojaba o lloraba, o me decía que estaba siendo ingrata. Traté de explicar cómo crecí creyendo que no podía hacer nada bien sin que ella lo arreglara. Pero mientras decía las palabras en voz alta, sonaban débiles y patéticas. Sonaba como alguien que simplemente dejó que las cosas sucedieran en lugar de defenderse. Violet debe haber visto la expresión en mi cara porque me detuvo a mitad de la frase. Dijo que el enganchamiento y el control parental eran patrones reales que los tribunales reconocían todo el tiempo. Dijo que cuando esos patrones escalaban a comportamiento criminal como allanamiento de morada y acoso laboral, los jueces se lo tomaban en serio. Dijo que mi experiencia no era solo drama familiar, era comportamiento legalmente procesable. Escuchar a una fiscal decir eso cambió algo en mi cabeza. Por primera vez, alguien con autoridad real me estaba diciendo que esto no era mi culpa. Esto no era yo siendo demasiado sensible o ingrata. Esto era mi mamá cruzando límites legales. Violet sacó otra carpeta y la deslizó sobre el escritorio. Dijo que habían presentado una moción alegando que yo tenía un historial de problemas de salud mental que me hacía una testigo poco confiable. La moción se basaba en cosas que mi mamá le dijo a él. Cosas sobre mí siendo ansiosa y dependiente. Cosas sobre mí siempre necesitando su ayuda para funcionar. Me quedé mirando los papeles y sentí que algo frío se instalaba en mi pecho. Mi mamá estaba usando mis respuestas de estrés a su comportamiento como prueba de que yo era el problema. Estaba tomando cada ataque de pánico, cada momento de duda que ella había causado y convirtiéndolo en evidencia en mi contra. Violet preguntó si estaría de acuerdo con que ella solicitara mis registros universitarios y contactara a mis empleadores anteriores. Dijo que necesitábamos mostrarle al tribunal que yo era realmente competente e independiente cuando mi mamá no estaba interfiriendo. Dijo que necesitábamos evidencia concreta para contrarrestar la narrativa de la defensa. Me sentí avergonzada pensando en que toda mi vida fuera examinada en el tribunal. Pero también sabía que si no contraatacábamos, el juez podría creer la versión de los hechos de mi mamá. Así que dije que sí. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, abrí mi laptop y comencé a revisar correos electrónicos viejos. Creé una carpeta y comencé a arrastrar mensajes a ella. Correos electrónicos de mi mamá sobre proyectos escolares. Correos electrónicos donde le pedí que no contactara a mis maestros. Correos electrónicos donde ella respondió diciendo que yo estaba siendo dramática o hiriente. Encontré mensajes a amigos pidiéndoles que no le contaran a mi mamá sobre eventos que estaba planeando. Encontré mensajes a empleadores disculpándome por mi mamá llamándolos. Docenas y docenas de mensajes donde explícitamente traté de establecer límites y ella o los ignoró o me hizo sentir culpable por preguntar. Cada correo electrónico que leí hacía que la violación se sintiera más grande. Le reenvié toda la carpeta a Violet con una nota explicando lo que había encontrado. Luego seguí investigando. Abrí la configuración de mi cuenta de correo electrónico para revisar algo que me había estado molestando. Fui a la sección de seguridad y miré el historial de inicio de sesión. Hubo inicios de sesión desde direcciones IP que no reconocí. Inicios de sesión desde momentos en los que yo no estaba en mi computadora. Hice clic en los datos de ubicación y vi inicios de sesión desde la casa de mi mamá, de los últimos 6 meses, del último año. De los últimos 3 años. Había estado accediendo a mi cuenta de correo electrónico sin permiso durante años. Así fue como siempre supo sobre las solicitudes de empleo antes de que yo se lo dijera. Así fue como supo a qué compañías llamar. Así fue como se enteró de la entrevista sobre la que específicamente no le dije. La violación se sintió masiva, más grande que la interrupción de la entrevista, más grande que la edición del currículum. Esto era ella leyendo mis conversaciones privadas y monitoreando mi vida sin mi conocimiento. Tomé capturas de pantalla del historial de inicio de sesión y se las reenvié a Violet inmediatamente. Me devolvió la llamada en 1 hora. Dijo que el acceso no autorizado al correo electrónico podría potencialmente respaldar cargos adicionales por robo de identidad o fraude informático, pero quería centrarse primero en el caso de allanamiento de morada y usar esto como evidencia del patrón más amplio. Me dijo que cambiara todas mis contraseñas ahora mismo. Me dijo que habilitara la autenticación de 2 factores en cada cuenta.
Me dijo que eliminara a mi mamá de cualquier cuenta compartida o contacto de emergencia. Pasé el resto de esa noche y todo el fin de semana revisando cada cuenta que tenía. Correo electrónico, redes sociales, banca, tarjetas de crédito, servicios de streaming, todo. Creé nuevas contraseñas usando combinaciones aleatorias de letras y números que mi mamá nunca podría adivinar. Cambié todas mis preguntas de seguridad a respuestas que ella no sabría. Eliminé su nombre de mi lista de contactos de emergencia. Deshabilité el uso compartido familiar en mi teléfono. Cada cambio se sintió como recuperar un pequeño pedazo de mi vida que ni siquiera me di cuenta de que ella me había quitado. Para el domingo por la noche, mi vida digital estaba completamente bloqueada. El lunes por la mañana, Roman me detuvo en el vestíbulo del edificio. Dijo que alguien que coincidía con la descripción de mi mamá había venido el fin de semana preguntando en qué unidad vivía. Dijo que la política del edificio era nunca confirmar información de residentes a nadie. Dijo que la mujer se enojó y exigió hablar con un gerente, pero el personal de la recepción se mantuvo firme y finalmente se fue. Le di las gracias y volví directamente a mi apartamento para llamar a Violet. Dijo que lo documentaría como una posible violación del acuerdo informal de no contacto que habíamos discutido. Dijo que si mi mamá intentaba contactarme o aparecía de nuevo, la llamara inmediatamente. Colgué, sintiéndome tanto agradecida por la protección como nerviosa de que mi mamá estuviera activamente tratando de encontrarme. El lunes por la mañana siguiente, mi teléfono sonó mientras me preparaba para el trabajo. Milo de RRHH. Se me revolvió el estómago antes de siquiera contestar. Me dijo que mi madre había llamado a la línea principal de la compañía el viernes por la tarde. Afirmó que había una emergencia familiar y exigió hablar conmigo inmediatamente. La recepcionista siguió el protocolo perfectamente. Se negó a transferir la llamada. Se negó a confirmar que yo siquiera trabajaba allí. Documentó todo el intento en el sistema. Milo dijo que lo estaba agregando a mi expediente en caso de que necesitáramos evidencia más adelante. Le agradecí y colgué sintiéndome mal. Mi madre todavía estaba tratando de contactarme a través de cualquier canal que pudiera encontrar. Le reenvié la información a Violet de inmediato. Esa tarde, tuve mi primera cita con Heather Garza, la terapeuta que Violet recomendó. Su oficina estaba en un edificio tranquilo en el centro, con sillas cómodas e iluminación suave. Heather tenía quizás 50 años, con ojos amables y una forma de hablar tranquila, que inmediatamente me tranquilizó. Primero me hizo preguntas básicas de antecedentes. Luego dijo que quería intentar algo. Me pidió que describiera mi relación con mi madre sin usar la palabra amor. Abrí la boca para responder y me di cuenta de que no tenía idea de qué decir. Me senté allí por un minuto completo tratando de encontrar palabras. Finalmente, comencé a hablar sobre la obligación, sobre sentirme responsable de su felicidad, sobre el miedo constante a hacerla enojar, sobre lo agotador que era tratar de manejar sus emociones todo el tiempo, sobre la culpa que me seguía a todas partes. Heather escribió notas mientras yo hablaba, asintiendo ocasionalmente. Cuando terminé, levantó la vista y dijo que todo lo que describí era sobre las necesidades de mi madre, no las mías. Me preguntó qué obtenía yo de la relación. No pude pensar en una sola cosa. Heather explicó algo llamado enganchamiento, enmeshment. Dijo que es cuando un padre nunca desarrolla la capacidad de ver a su hijo como una persona separada. El padre trata al niño como una extensión de sí mismo. Las necesidades, los límites y los sentimientos del niño no se registran como reales o importantes. Es diferente de la interdependencia saludable, donde los miembros de la familia se apoyan mutuamente mientras respetan la autonomía individual. Mi madre nunca aprendió a hacer eso. Ella genuinamente creía que tenía derecho a controlar cada aspecto de mi vida, porque no podía distinguir dónde terminaba ella y dónde empezaba yo. Heather me dio tarea. Escribir cada vez esta semana que me sentí responsable de los sentimientos o acciones de mi madre. Cada vez que me preocupé por su reacción a algo. Cada vez que me sentí culpable por tener mis propios pensamientos o tomar mis propias decisiones. Miré el cuaderno en blanco que me entregó y supe que llenaría páginas. De vuelta al trabajo al día siguiente, Olivia me llamó a su oficina. Dijo que me estaba asignando el liderazgo en una importante campaña de marketing que requeriría presentar al equipo de liderazgo senior en 2 semanas. Era exactamente el tipo de oportunidad con el que había soñado. Pero mi reacción inmediata fue de pura ansiedad.
Mi mano se movió hacia mi teléfono. Quería llamar a mi madre y pedirle su opinión sobre la estrategia. Quería que revisara mis diapositivas de presentación. Quería su aprobación antes de hacer cualquier cosa. Me detuve a mitad del alcance y retiré la mano. Esto era exactamente de lo que Heather había hablado. El instinto automático de consultar a mi madre antes de confiar en mi propio juicio. Me obligué a agradecer a Olivia y aceptar el proyecto. Volví a mi escritorio sintiéndome temblorosa pero decidida. Podía hacer esto yo misma. Tenía que hacerlo. Las 2 semanas pasaron volando en un borrón de investigación, planificación y diseño de diapositivas. Trabajé hasta tarde la mayoría de las noches, dudando de cada elección pero siguiendo adelante de todos modos. Bianca me ayudó a practicar la presentación en una sala de conferencias vacía el día anterior. La presentación real fue mejor de lo que esperaba. El equipo de liderazgo senior hizo buenas preguntas. Las respondí claramente. Parecían genuinamente interesados en mis ideas. Después, Olivia me detuvo en el pasillo. Dijo que estaba realmente impresionada con mi pensamiento estratégico y mi comunicación clara. Dijo que había hecho un excelente trabajo. El elogio se sintió raro e incómodo. Inmediatamente comencé a desviar la atención. Dije que no era nada especial. Dije que probablemente podría haberlo hecho mejor en las proyecciones de presupuesto. Dije que tuve suerte con el timing. Olivia me miró de forma extraña, pero no insistió. Más tarde esa semana, Bianca y yo estábamos almorzando en la sala de descanso cuando ella sacó el tema. Dijo que notó que me sentía incómoda cada vez que alguien elogiaba mi trabajo. Señaló que yo desviaba cada comentario positivo. Dijo que me disculpaba constantemente, incluso cuando no había hecho nada malo. Me preguntó si me daba cuenta de que hacía eso. Sentí que mi cara se ponía caliente. Puse alguna excusa sobre ser solo modestia. Bianca negó con la cabeza. Dijo que hay una diferencia entre ser modesta y negarse a reconocer tu propia competencia. Me desafió a aceptar un cumplido esta semana sin minimizarlo ni cambiar de tema. Solo decir gracias y dejar de hablar. Sonaba imposible, pero acepté intentarlo. En mi siguiente sesión de terapia, Heather y yo hablamos sobre la próxima audiencia judicial. Admití que estaba aterrorizada de testificar contra mi madre. Sentía que hacerlo me convertía en una mala hija, como si la estuviera traicionando, como si debiera simplemente retirar los cargos e intentar arreglar las cosas en privado. Heather me dejó hablar por un rato. Luego hizo una pregunta simple. ¿Qué clase de madre pone a su hija en una posición en la que tiene que testificar en un tribunal penal sobre su comportamiento? Me detuve a mitad de la frase. Nunca lo había pensado de esa manera. Había estado tan concentrada en mi culpa por testificar que nunca consideré la responsabilidad de mi madre por crear la situación en primer lugar. Ella fue quien forzó su entrada a mi entrevista. Ella fue quien se negó a irse cuando se lo pidieron. Ella fue quien fue arrestada. Nada de eso fue mi culpa. Heather dijo que tenía que dejar de asumir la responsabilidad por las elecciones de mi madre y sus consecuencias. La tarde siguiente, Violet llamó con una actualización. Wacken estaba amenazando con contrademandarnos a mí y a Olivia por difamación. Afirmó que conspiramos para dañar la reputación de mi madre al hacer que la arrestaran. Mi corazón comenzó a acelerarse. Inmediatamente entré en pánico por arrastrar a Olivia a mi lío familiar. Había sido tan amable y comprensiva. Ahora podría tener que pagar honorarios legales por mi culpa. Podría costarle dinero. Podría dañar su reputación. Violet dijo que era solo una táctica de intimidación sin mérito legal. Dijo que Wacken estaba tratando de asustarme para que me echara atrás, pero yo no podía dejar de pensar en Olivia siendo arrastrada a la corte porque trató de ayudarme. Le envié a Olivia un correo electrónico de disculpa frenética tan pronto como colgué con Violet. Dije que lamentaba mucho arrastrarla a esto. Dije que entendería si quería distanciarse del caso. Dije que pagaría sus honorarios legales si llegaba a eso. Ella respondió en 1 hora. Su correo electrónico fue directo y objetivo. Dijo que tenía excelentes abogados. Dijo que esta era exactamente la clase de amenaza infundada que esperaba de alguien como el abogado de mi madre. Dijo que yo debía concentrarme en mi propio caso en lugar de intentar protegerla de las consecuencias de su propia decisión de ayudarme. Dijo que tomó esa decisión sabiendo muy bien lo que podría pasar. Su negativa a dejarme asumir la responsabilidad por las acciones de mi madre fue tanto tranquilizadora como desorientadora. Leí el correo electrónico 3 veces tratando de aceptar que no estaba enojada conmigo.
La semana antes de la audiencia, Violet me reenvió una nueva oferta de acuerdo de Wacken. Mi madre se declararía culpable de allanamiento de morada. Aceptaría libertad condicional y asesoramiento obligatorio, pero yo tenía que aceptar por escrito no solicitar una orden de restricción ni ninguna demanda civil contra ella. Violet dijo que la decisión era completamente mía, pero me aconsejó que pensara cuidadosamente en lo que estaba renunciando. El mandato de asesoramiento sonaba bien, pero no había mecanismos de cumplimiento. No había forma de asegurarse de que mi madre realmente fuera o se lo tomara en serio. Y renunciar a mi derecho a una orden de restricción podría dejarme vulnerable a futuro acoso. ¿Qué detendría a mi madre de aparecer en mi apartamento o lugar de trabajo de nuevo una vez que terminara la libertad condicional? Violet dijo que debía tomarme unos días para pensar en lo que realmente necesitaba para sentirme segura. No solo lo que sonaba razonable en el papel. Al día siguiente, Violet me conectó con Kaylee Newton, la defensora de víctimas de la corte asignada a mi caso. Nos reunimos en una pequeña oficina en el juzgado que olía a café viejo y productos de limpieza. Kaylee tenía una pila de papeles frente a ella y una forma tranquila de explicar las cosas que me hizo sentir menos en pánico por todo el proceso. Me explicó lo que sucedería en la audiencia, quién estaría allí, qué preguntas podría hacer el juez. Luego sacó la oferta de acuerdo que Wacken había enviado y la revisó línea por línea conmigo. Me preguntó qué haría cada parte realmente para protegerme en la vida real, no solo lo que decía en el papel. La libertad condicional sonaba bien, pero no había forma de asegurarse de que mi madre realmente cumpliera. El asesoramiento no tenía un sistema de verificación para ver si iba o se lo tomaba en serio, y renunciar a mi derecho a pedir una orden de restricción más tarde se sintió como atarme las manos si ella comenzaba a molestarme de nuevo después de que terminara la libertad condicional. Kaylee me preguntó qué necesitaba yo realmente para sentirme segura, y me di cuenta de que nadie me había hecho esa pregunta antes. Todos seguían diciéndome qué era justo o razonable, pero nadie preguntó qué me permitiría dormir por la noche sin preocuparme de que mi madre apareciera en mi apartamento o trabajo. Comencé a pensar en voz alta sobre cómo se vería la protección real. Una orden de no contacto que cubriera mi lugar de trabajo para que no pudiera llamar o visitar. Terapia requerida para mi madre con informes enviados a la corte para que alguien estuviera verificando si realmente estaba trabajando en sus problemas. La capacidad de obtener una orden de restricción si rompía las reglas sin tener que comenzar todo el proceso legal de nuevo desde el principio. Kaylee escribió todo y me ayudó a organizar mis pensamientos en puntos claros que podía darle a Violet. Ella explicó que yo tenía derecho a pedir estas cosas, que querer protección no me hacía una mala hija, que el trabajo de la corte era mantener a la gente segura, no solo castigarlos. Al final de la reunión, tenía una lista de requisitos específicos escritos de mi puño y letra, que se sentían sólidos y reales, en lugar de vagas esperanzas de que mi madre cambiara. Violet llamó esa tarde con mis contrarrequisitos. Puso la llamada en altavoz para que yo pudiera escuchar la respuesta de Wacken. Él se quedó en silencio por un minuto, después de que ella terminó de leer mi lista. Luego dijo que su madre no aceptaría una orden de no contacto porque era demasiado dura para una relación madre-hija. Dijo que dañaría nuestro vínculo y evitaría una curación natural. Sentí que la familiar culpa comenzaba a aparecer. La respuesta automática de que estaba siendo demasiado cruel, pidiendo demasiado, pero luego pensé en lo que Kaylee había dicho sobre mi derecho a sentirme segura. Le dije a Violet que le dijera que su respuesta era exactamente la razón por la que necesitaba la protección. Si mi madre todavía pensaba que tenía derecho a contactarme cuando quisiera, si todavía veía los límites como daño en lugar de respeto básico, entonces no había aprendido nada. Todavía creía que podía hacer lo que quisiera, y yo tenía que aceptarlo porque éramos familia. Violet repitió mis palabras a Wacken casi exactamente, y pude escucharlo frustrarse al otro lado. Dijo que hablaría con su cliente y nos devolvería la llamada. 3 días antes de la audiencia, llegué a casa del trabajo y encontré un sobre grueso esperándome en el edificio de Roman. La dirección del remitente era mi antiguo apartamento, el que había compartido con mi madre antes de que todo esto comenzara. Me temblaron las manos al abrirlo. Dentro había una carta escrita a mano en el papel de notas floreado que mi madre siempre usaba. 3 páginas por ambos lados en su caligrafía cursiva y cuidadosa. Comenzaba con una disculpa por haber ido demasiado lejos en la entrevista, diciendo que se dejó llevar tratando de ayudarme a tener éxito. Pero en el segundo párrafo,
Estaba hablando de lo herida que se sentía porque yo la había arrestado. Cómo yo había puesto a Olivia y a todos los demás en su contra. Lo ingrata que era después de todo lo que había sacrificado por mí. La tercera página volvía a suplicar, diciendo que deberíamos arreglar esto como familia en lugar de dejar que extraños en la corte decidieran nuestra relación. Dijo que me amaba y que solo quería a su hija de vuelta. Leerlo me apretó el pecho y me escocieron los ojos. Una parte de mí quería llamarla en ese momento y decirle que estaba bien, que podíamos arreglar esto. La otra parte reconoció cada truco de manipulación sobre el que Heather me había advertido en terapia. Llevé la carta a mi sesión con Heather al día siguiente. La leyó con atención y luego señaló cómo mi madre casi no asumía ninguna responsabilidad real por sus acciones. La disculpa fue vaga e inmediatamente seguida de culparme a mí por las consecuencias. Centró sus propios sentimientos heridos en lugar de reconocer el daño que había causado. Enmarcó mi establecimiento de límites como una traición a la familia en lugar de una respuesta razonable a su comportamiento. Heather dijo que la carta era en realidad una evidencia perfecta de por qué necesitaba la protección que estaba pidiendo, porque mostraba que mi madre todavía no entendía lo que había hecho mal. Luego, Heather me dio una tarea que me puso nerviosa. Quería que escribiera una carta de respuesta que nunca enviaría solo para practicar decir lo que realmente pensaba, sin preocuparme por manejar la reacción de mi madre. Acepté, pero me sentí rara al respecto. Esa noche, me senté en la mesa de mi cocina con un cuaderno en blanco tratando de escribir la carta. Cada frase que comenzaba se sentía demasiado cruel, así que la tachaba e intentaba de nuevo más suave. Seguí editándome para sonar menos enojada, más comprensiva, intentando automáticamente que mi madre se sintiera mejor a pesar de que ella nunca leería esto. Después de una hora, tenía media página de nada diluido que no decía nada real. Le envié un mensaje de texto a Heather sintiéndome frustrada, y ella me devolvió la llamada de inmediato. Me dijo que comenzara de nuevo y la escribiera sin ningún lenguaje suavizante. Solo una reacción honesta y pura a todo lo que mi madre había hecho, sin disculpas, sin explicaciones, sin hacerla sentir mejor, solo lo que realmente sentía. Colgué y comencé a escribir de nuevo. Y esta vez, las palabras salieron rápido y enojadas. Escribí sobre tener 10 años y verla empujar a un niño de un columpio, sobre la vergüenza de que contactaran a maestros y empleadores a mis espaldas, sobre la entrevista que arruinó y el trabajo que casi pierdo. Escribí sobre lo agotador que era manejar sus emociones todo el tiempo. Cómo había pasado toda mi vida tratando de mantenerla feliz, en lugar de construir mi propia vida. Escribí que había terminado, que no le debía acceso a mí solo porque fuera mi madre, que el amor no significaba dejar que alguien controlara e interfiriera con todo. Cuando terminé, mi mano estaba acalambrada y había llenado 6 páginas. Leerlo de vuelta me impactó porque nunca me había permitido pensar esas cosas tan claramente antes, y mucho menos escribirlas. El enojo era tan crudo y enorme que me asustó. La noche antes de la audiencia, no podía dormir. Seguí repasando lo que diría si el juez me hacía preguntas, preocupándome de que me paralizara o dijera algo que me hiciera sonar como el problema en lugar de mi madre. Ensayé respuestas en mi cabeza una y otra vez, hasta que dejaron de sonar como palabras reales. Alrededor de las 9:00, Bianca me envió un mensaje preguntando cómo me encontraba. Admití que estaba enloqueciendo, y ella apareció en mi puerta 20 minutos después con comida china para llevar y un plan para distraerme. Comimos en mi sofá, y ella puso el reality show más basura que pudo encontrar. Una competencia de citas donde todos gritaban y tiraban bebidas. Era tan ridículo que realmente me olvidé de la corte por minutos enteros. Bianca no intentó darme consejos ni decirme que todo estaría bien. Simplemente se sentó conmigo e hizo comentarios sarcásticos sobre la gente en la televisión, hasta que yo estaba riendo en lugar de entrar en pánico. Se quedó hasta casi medianoche, y después de que se fue, estaba lo suficientemente cansada como para finalmente dormirme. La mañana de la audiencia, me puse la ropa profesional que Olivia me había ayudado a elegir la semana pasada. Pantalones azul marino y una camisa blanca que me hacían parecer competente y arreglada. Me reuní con Violet fuera del juzgado a las 8:30. Llevaba una carpeta de cuero y se veía completamente tranquila, lo que ayudó a calmar un poco mis nervios. Nos sentamos en un banco en el pasillo y ella revisó los puntos clave de mi testimonio una vez más. Me recordó que yo no estaba en juicio,
que el comportamiento de mi madre era lo que el juez estaría mirando, no mi reacción a ello. Me dijo que respondiera las preguntas directa y honestamente, que me tomara mi tiempo si necesitaba pensar, y que recordara que todo lo que estaba pidiendo era una protección razonable que cualquiera necesitaría en esta situación. Su confianza me hizo sentir que tal vez realmente podía hacer esto. Dentro de la sala del tribunal, vi a mi madre por primera vez desde que la seguridad la sacó de la oficina de Olivia. Estaba sentada en una mesa con Wacken y se veía más pequeña de lo que recordaba, también más vieja con nuevas líneas alrededor de sus ojos. Me vio entrar y toda su cara cambió, volviéndose suave y suplicante. Intentó atrapar mi mirada y mantenerla, y sentí ese viejo y familiar impulso de ir a consolarla y hacer que todo estuviera bien entre nosotras. Mi cuerpo quería caminar hacia allí y abrazarla y decirle que podíamos resolverlo, pero me obligué a mirar a Violet en su lugar, concentrándome en su presencia sólida a mi lado. El juez entró y todos se pusieron de pie. Era un hombre mayor con cabello gris y gafas de lectura, y se veía cansado como si ya se hubiera sentado a través de una docena de casos esa mañana. Llamó a la audiencia a orden y preguntó si ambas partes estaban listas para proceder. Antes de que Violet pudiera responder, Wacken se levantó y solicitó un receso para discutir una posible resolución. Pude ver a mi madre susurrándole urgentemente, su mano agarrando su brazo. Seguía lanzando miradas desesperadas en mi dirección como si estuviera tratando de enviarme un mensaje que se suponía que debía entender. El juez asintió y llamó a un receso de 15 minutos. Todos se pusieron de pie mientras él salía por la puerta lateral. Wacken caminó inmediatamente hacia donde estábamos sentadas Violet y yo. Tenía un bloc de notas legal cubierto de notas escritas a mano. Preguntó si podíamos hablar en privado sobre una oferta revisada. Violet me miró primero, comprobando si estaba de acuerdo, lo cual me sorprendió porque nadie solía preguntar lo que yo quería. Lo seguimos a una pequeña sala de conferencias al final del pasillo. La habitación tenía una mesa y 4 sillas y olía a café viejo. Wacken se sentó frente a nosotras y hojeó sus notas. Dijo que su cliente estaba dispuesta a declararse culpable del cargo de allanamiento de morada. Aceptaría libertad condicional y asesoramiento obligatorio con informes de progreso trimestrales presentados a la corte. Dijo que también aceptarían una orden de no contacto limitada. La comunicación escrita estaría permitida solo a través de abogados, pero sin contacto en persona ni llamadas telefónicas. Me miró mientras explicaba los términos, probablemente tratando de ver si yo lo aceptaría. Violet no dijo nada al principio. Se giró hacia mí y me preguntó qué pensaba de la oferta. Era la primera vez en toda mi vida que alguien con autoridad preguntaba lo que yo realmente quería en lugar de solo decirme lo que debía aceptar. Sentí la garganta apretada. Miré mis manos por un segundo para pensar. Le dije a Violet que quería que la orden de no contacto incluyera protección en el lugar de trabajo. Cualquier intento de contactar mi oficina debía ser documentado como violación. También quería que cualquier comunicación escrita fuera aprobada por la terapeuta de mi madre primero. La terapeuta necesitaba confirmar que el contenido era apropiado y respetaba los límites antes de que pudiera ser enviado. La expresión de Wacken cambió. Dijo que eso era demasiado restrictivo y que su madre tenía derecho a comunicarse con su hija. Violet comenzó a responder, pero el juez pasó por la puerta abierta. Debe haber escuchado las voces elevadas porque se detuvo y miró. Preguntó si había un problema para llegar a un acuerdo. Wacken dijo que solo estábamos trabajando en algunos detalles. El juez se paró en el umbral. Dijo que si no podían llegar a un acuerdo en los próximos 10 minutos, procederíamos al testimonio. El patrón completo de comportamiento pasaría a formar parte del registro público. Miró directamente al abogado de mi madre cuando lo dijo. Luego continuó por el pasillo hacia sus cámaras. El rostro de Wacken palideció. Se excusó y regresó a la sala del tribunal donde mi madre estaba esperando. A través de la ventana de la puerta, pude verlos teniendo una intensa conversación susurrada. Mi madre seguía sacudiendo la cabeza y gesticulando con las manos. Parecía aterrorizada. Su cara estaba roja y seguía mirando hacia nuestra sala de conferencias. Wacken estaba inclinado cerca y hablando rápido, probablemente explicando lo que el juez dijo sobre el testimonio. Después de unos 5 minutos, ambos regresaron. Mi madre no me miraba directamente. Wacken dijo que su cliente aceptaba todos los términos, protección en el lugar de trabajo y aprobación de la terapeuta para cualquier comunicación.
Violet le pidió que lo confirmara para el registro. Él asintió y dijo que sí. Aceptaron los términos completos tal como se indicaron. Regresamos a la sala del tribunal. El juez regresó y preguntó si se había llegado a un acuerdo. Wacken se puso de pie y describió los términos para el registro. Declaración de culpabilidad por allanamiento de morada criminal. 12 meses de libertad condicional. Asesoramiento obligatorio con una terapeuta licenciada especializada en problemas de límites. Informes de progreso trimestrales presentados a la Corte. Orden de no contacto incluyendo no contactar el lugar de trabajo. Sin reuniones en persona. Sin llamadas telefónicas. Comunicación escrita solo a través de abogados y solo después de la aprobación de la terapeuta confirmando el contenido apropiado. El juez le preguntó a mi madre si entendía y estaba de acuerdo con estos términos. Ella dijo que sí con voz baja. Preguntó si alguien la había forzado o coaccionado a este acuerdo. Ella dijo que no. El juez aceptó el acuerdo y emitió una orden formal. Explicó que cualquier violación resultaría en consecuencias inmediatas, incluyendo posible tiempo en prisión. Dijo que la orden era efectiva inmediatamente al salir de la sala del tribunal. Las manos de mi madre temblaban mientras firmaba el papeleo. Yo firmé mi copia con el bolígrafo de Violet. Todo el asunto tomó quizás 10 minutos. Luego terminó. Salimos al pasillo. Me sentía extraña, como si mi cuerpo se estuviera moviendo, pero mi cerebro estuviera en otro lugar. Mi madre estaba unos pasos detrás de nosotras con Wacken. Escuché sus pasos acercándose. Ella dijo mi nombre. Violet inmediatamente se interpuso entre nosotras. Le recordó a mi madre que la orden de no contacto era efectiva de inmediato. Cualquier intento de acercarse a mí era una violación. El rostro de mi madre se arrugó. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Dijo que solo quería decirme que me amaba. Su voz se quebró en la última palabra. La culpa me golpeó tan fuerte que casi no podía respirar. Esto era exactamente lo que Heather me había advertido. El llanto, la voz quebrada, la afirmación de que solo quería expresar amor. Pero era manipulación. Yo sabía que Heather lo había explicado en nuestra última sesión. Mi madre no estaba llorando porque sintiera pena por lo que hizo. Estaba llorando porque perdió el control. Aún así, verla llorar me dolía el pecho. Kylie apareció a mi lado. Debe haber estado esperando en el pasillo. Suavemente me tocó el codo y me guió hacia una salida lateral. Mi madre me llamó de nuevo. Kylie siguió caminando y yo la seguí. Salimos por una puerta marcada, solo personal, y bajamos por una escalera trasera. Mis piernas se sentían débiles. Salimos al estacionamiento detrás del juzgado. El aire fresco me golpeó la cara. Todo lo que había estado conteniendo durante la audiencia de repente comenzó a derramarse. Empecé a llorar tan fuerte que no podía recuperar el aliento. Kylie no intentó detenerme ni decirme que todo estaba bien. Simplemente se quedó allí mientras yo me derrumbaba. Después de unos minutos, me tendió unos pañuelos de su bolso. Esperó hasta que mi respiración se ralentizó. Luego dijo: tener límites no te convierte en una mala persona. Incluso cuando alguien llora por esos límites, incluso cuando esa persona es tu madre. El alivio y la culpa estaban luchando entre sí en mi pecho. Me sentí libre y terrible al mismo tiempo. Kylie se quedó conmigo hasta que pude respirar normalmente de nuevo. Me preguntó si tenía cómo volver a casa. Asentí y señalé mi coche al otro lado del estacionamiento. Me acompañó y esperó hasta que subí y encendí el motor. Conduje de vuelta a mi apartamento y me senté en el sofá durante 2 horas mirando a la nada. Al día siguiente, fui a trabajar. Me sentía agotada, pero también más ligera de alguna manera. Milo me llamó a su oficina a media mañana. Había impreso copias de la orden de no contacto. Dijo que ya había actualizado los protocolos de recepción. A cualquiera que coincidiera con la descripción de mi madre no se le permitiría pasar del vestíbulo. Cualquier llamada telefónica de ella no sería transferida. Cada intento sería documentado y reportado inmediatamente. Me preguntó si quería que informara al equipo de seguridad. Dije que sí. Tener sistemas concretos establecidos para protegerme me hizo sentir más segura que en meses. Saber que había procedimientos reales y personas vigilando las violaciones fue enorme. Olivia pasó por mi escritorio después del almuerzo. Preguntó cómo había ido la audiencia. Le di el resumen básico: declaración de culpabilidad, libertad condicional. Asesoramiento,
Orden de no contacto. Ella asintió y dijo que sonaba como un buen resultado. Luego dijo que planeaba recomendarme para un ascenso a coordinadora senior de marketing en el próximo ciclo de revisión. La miré fijamente. Pensé que el drama con mi madre habría afectado mi reputación profesional. Todo el mundo sabía sobre el incidente de la entrevista, pero Olivia dijo que mi capacidad para manejar una crisis personal mientras mantenía la calidad del trabajo mostraba exactamente el tipo de fuerza y profesionalismo que ella valoraba. Dijo que nunca permití que mi situación personal afectara mi desempeño laboral o las relaciones con el equipo. Eso importaba más que tener una situación familiar difícil. No supe qué decir. Simplemente le di las gracias. Después de que se fue, me senté en mi escritorio sintiéndome aturdida. Tenía mi cita de terapia con Heather esa noche. Pasamos toda la sesión procesando el resultado de la audiencia. Le conté sobre mi madre llorando en el pasillo del juzgado. Cómo verla llorar me hacía sentir que estaba haciendo algo mal. Heather explicó que la angustia de mi madre era real, pero era angustia por perder el control, no un arrepentimiento real por el daño que causó. Dijo que yo no era responsable de gestionar la adaptación de mi madre a los límites apropiados. Ese era el trabajo de mi madre con su propia terapeuta. Heather me preguntó cómo me sentía acerca de la orden de no contacto ahora que tenía algo de distancia del juzgado. Dije que aliviada en su mayoría, y culpable por sentirme aliviada. Ella dijo que ambos sentimientos podían ser verdaderos al mismo tiempo. Durante los días siguientes, comencé a notar algo raro en mí. Me disculpaba constantemente en el trabajo. Perdón por hacer una pregunta. Perdón por necesitar que alguien repitiera algo. Perdón por existir en un espacio por el que alguien más quería pasar. Estaba asumiendo la culpa por cosas que no eran mi culpa, o no eran culpa de nadie en absoluto. Bianca comenzó a señalarlo suavemente cuando me escuchaba hacerlo. Ella decía, «¿Por qué te disculpas?», con voz amable. Fue vergonzoso, pero me ayudó a ser más consciente del patrón. Estaba tratando de hacerme más pequeña y menos problemática, tratando de evitar que alguien se molestara conmigo. 2 semanas después de la audiencia, Violet llamó. Dijo que la terapeuta de mi madre había presentado el primer informe de progreso a la corte. Era preocupante. Mi madre pasó la mayoría de las sesiones hablando de lo herida que estaba. Se centró en sentirse rechazada e incomprendida. Las notas de la terapeuta decían, la señora nombre de mi madre mostró poca comprensión de cómo su comportamiento afectó a mi nombre. No estaba examinando sus violaciones de límites o patrones de control, solo procesando sus propios sentimientos de pérdida. La terapeuta recomendó continuar el tratamiento y señaló que el progreso real requeriría que mi madre cambiara el enfoque de sus sentimientos heridos a comprender el impacto de sus acciones. Violet dijo que esto era común en estos casos. El cambio toma tiempo. Le di las gracias por la actualización y colgué. No estaba sorprendida exactamente, pero estaba decepcionada. Una parte de mí había esperado que la orden judicial hiciera que mi madre entendiera de repente lo que hizo mal. Esa esperanza se sentía estúpida ahora. Mi siguiente sesión de terapia con Heather ocurrió 3 días después. Me senté en su sofá y le conté sobre el informe de progreso. Ella escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, me preguntó qué esperaba escuchar de ese informe. Dije que quería que mi madre entendiera lo que hizo mal. Heather asintió y escribió algo en sus notas. Me preguntó si creía que mi madre alguna vez entendería completamente. Hice una pausa porque nunca había considerado realmente que tal vez no lo haría. Heather explicó que algunas personas nunca desarrollan ese nivel de autoconciencia. Dijo que yo podía pasar años esperando que mi madre cambiara, o podía concentrarme en mantener mis límites, independientemente de si ella alguna vez lo entendía. Eso se sintió diferente de alguna manera, como permiso para dejar de esperar. Me dio una nueva tarea para la semana. Cada vez que me sorprendiera esperando que mi madre cambiara, debía redirigir esa energía hacia algo que realmente pudiera controlar. Mis propios límites, mis propias respuestas, mis propias elecciones de vida. Sonaba simple, pero se sintió enorme. En el trabajo la semana siguiente, la campaña que había estado gestionando durante 3 meses finalmente se puso en marcha. Había estado rastreando las métricas obsesivamente desde el día del lanzamiento. Los números de participación fueron más altos que nuestras proyecciones iniciales. La tasa de conversión superó nuestro objetivo en casi un 20%.
Olivia convocó una reunión de equipo para revisar los resultados. Puso los datos en la pantalla de la sala de conferencias y revisó cada métrica. Luego se giró hacia mí y dijo: «Tu planificación estratégica hizo esto posible». Mencionó específicamente mi investigación de mercado y la segmentación de audiencia. Todo el equipo aplaudió. Sentí que mi cara se ponía caliente, pero no desvié la atención ni lo minimicé. Simplemente dije gracias. Después de la reunión, Olivia me detuvo en el pasillo. Dijo que el equipo ejecutivo estaba impresionado. Había demostrado que podía liderar proyectos importantes independientemente. Por primera vez, me sentí orgullosa de algo que era completamente mío. Sin interferencia, sin aportes que no pedí, solo mi trabajo. 2 días después, Bianca pasó por mi escritorio durante el almuerzo. Preguntó si quería unirme a ella y a unos amigos para una excursión de senderismo ese fin de semana. Dudé. La idea de conocer gente nueva me tensó el estómago. ¿Y si preguntaban por mi familia? ¿Y si alguien supiera sobre el caso judicial? Bianca debe haber visto mi cara porque dijo que sería discreto, solo un sendero fácil y almuerzo después. Acepté antes de que pudiera convencerme de no ir. El sábado por la mañana, me reuní con Bianca y 4 de sus amigos en el inicio del sendero. Todos eran amables y normales. Empezamos a caminar y la gente charlaba sobre el trabajo y los programas que estaban viendo. Alrededor de 1 hora, alguien preguntó si mis padres vivían cerca. Se me apretó el pecho, pero logré decir que no estábamos en contacto en este momento. La mujer simplemente asintió y dijo: «Eso debe ser difícil a veces». Luego alguien más comenzó a hablar sobre un restaurante que probaron la semana pasada. Eso fue todo. Sin preguntas, sin juicio, solo una respuesta normal a un límite normal. La caminata en sí fue realmente divertida. El sendero serpenteaba entre árboles y se abría a vistas del valle. Paramos en la cima para comer sándwiches y tomar fotos. Me di cuenta de que había estado evitando situaciones como esta durante años. Siempre tenía miedo de que mi madre se enterara de alguna manera y apareciera, o que me avergonzara delante de gente nueva, o que alguien preguntara por ella y tuviera que explicar todo el lío. Pero estas personas solo me conocían como era ahora. No sabían sobre el incidente del patio de recreo, o el ensayo universitario, o el desastre de la entrevista. Simplemente podía ser yo misma sin cargar con toda esa historia. Se sintió como probarme una versión diferente de mi vida. La semana siguiente, Roman llamó a la puerta de mi apartamento una noche. Dijo que mi acuerdo de vivienda temporal terminaba en 6 semanas. Necesitaba decidir si quería renovar o encontrar otra cosa. Hace 6 meses, esa conversación me habría enviado a una espiral de pánico. Habría llamado a mi madre inmediatamente, dejado que se hiciera cargo de la búsqueda de apartamento, dejado que tomara todas las decisiones porque no confiaba en mí misma. Pero ahora sentí algo diferente. Emoción, tal vez. La idea de elegir mi propio lugar sin la opinión de nadie en realidad sonó bien. Le dije a Roman que comenzaría a buscar un nuevo apartamento. Dijo que le avisara si necesitaba alguna recomendación de vecindarios. Empecé a buscar apartamento ese fin de semana. Hice una lista de lo que necesitaba. Un dormitorio, dentro de mi presupuesto, cerca del trabajo, vecindario seguro. Navegué por los listados en línea y programé visitas. El primer lugar era demasiado caro. El segundo tenía un olor extraño. El tercero fue perfecto. Pequeño apartamento de un dormitorio con grandes ventanas y cocina actualizada. El edificio tenía entrada segura y estacionamiento. Llené la solicitud yo sola. Puse mi propia información, mis propias referencias. Mi propia verificación de ingresos. Ningún otro nombre en ninguna parte de los formularios. 3 días después, el propietario llamó. Fui aprobada. Firmé el contrato de arrendamiento en su oficina la semana siguiente. Cuando salí con mi copia del papeleo firmado, sentí una oleada de logro que parecía demasiado grande para la tarea. Se lo mencioné a Heather en nuestra siguiente sesión. Dijo que firmar mi propio contrato de arrendamiento era en realidad un gran paso. Para alguien a quien nunca se le permitió tomar decisiones sin interferencia, este era un avance importante. Tenía razón, lo era. Unas semanas más tarde, Violet me envió un correo electrónico. Llegó el segundo informe de progreso de la terapeuta de mi madre. Hubo una ligera mejora. Estaba empezando a admitir que su comportamiento en la entrevista estuvo mal, pero seguía enmarcándolo como esforzarse demasiado por ayudar
en lugar de reconocer los problemas reales de control y límites. La terapeuta escribió que esto contaba como progreso. Recomendó continuar el tratamiento. Leí el correo electrónico 2 veces. Era mejor que el primer informe, pero todavía no era una comprensión real. Todavía no era una comprensión real. Pero ya no estaba esperando eso. Simplemente estaba manteniendo mis límites a pesar de todo. El día de la mudanza llegó más rápido de lo que esperaba. Bianca y 3 compañeros de trabajo aparecieron en el edificio de Roman con sus coches. Cargamos cajas y muebles y llevamos todo a mi nuevo lugar. Fui cuidadosa con quién obtenía mi nueva dirección. No publiqué nada en redes sociales. No se lo dije a nadie que pudiera compartir la información con mi madre. Este apartamento era mío, y ella no sabía dónde estaba. Eso se sintió como el límite más fuerte que había establecido. Un espacio físico al que no podía acceder ni siquiera localizar. Terminamos la mudanza a última hora de la tarde. Todos se fueron y me quedé en mi nueva sala rodeada de cajas. Estaba silencioso. Era mío. Se sentía seguro. Pasaron 3 meses. El trabajo siguió ocupado y bueno. Lideré 2 campañas exitosas más. Construí relaciones sólidas con mi equipo. Dejé de disculparme por cosas que no eran mi culpa. Luego Olivia me llamó a su oficina un martes por la mañana. Dijo que fui ascendida a coordinadora senior de marketing. Aumento significativo, más responsabilidad. Me dijo que me lo gané a través de un excelente trabajo y un fuerte liderazgo en proyectos recientes. Acepté el elogio sin desviar la atención, sin decir que no era gran cosa o que otras personas ayudaron más que yo. Simplemente dije gracias y que estaba emocionada por el nuevo rol. Esa semana en terapia, Heather sacó algo nuevo. Preguntó cómo podrían ser las relaciones familiares saludables en el futuro. Me tensé inmediatamente. Ella aclaró que no se requería que tuviera ningún contacto con mi madre. Incluso si mi madre terminaba la terapia, incluso si aprendía a respetar los límites, la elección era siempre mía. Pero quería que pensara en lo que yo podría querer algún día, no lo que debería querer o lo que haría feliz a otras personas, sino lo que realmente se sentiría bien para mí. Dije que no estaba lista para pensar en la reconciliación. Heather asintió. Dijo que era completamente válido, pero tal vez podría empezar a imaginar un futuro donde el comportamiento de mi madre no definiera toda mi vida, donde yo tuviera mi propia carrera y amigos y casa y esas cosas importaran más que la disfunción con la que crecí. Esa idea se sintió posible de una manera que nunca lo había hecho antes. 6 meses después de la audiencia, me senté en la misma sala del tribunal para la revisión de la libertad condicional de mi madre. El juez revisó su expediente y señaló que había seguido todos los requisitos de la orden de no contacto. Sin intentos de visitas, sin llamadas telefónicas, sin mensajes a través de otras personas. Su terapeuta presentó un informe escrito que el juez leyó en resumen. Mi madre estaba asistiendo a sesiones semanales sin faltar a las citas. Estaba empezando a comprender que su comportamiento en la entrevista cruzó límites. Pero el informe también decía que todavía luchaba por ver el patrón completo de control a lo largo de mi vida. Podía admitir que la entrevista estuvo mal, pero no podía conectarlo con todo lo demás que había hecho. La terapeuta recomendó continuar el tratamiento porque la comprensión se estaba desarrollando. Pero cambiar el comportamiento real tomaría más tiempo. Leí la versión por correo electrónico 2 veces después. Fue mejor de lo que esperaba, pero todavía no era una comprensión real. Después de que el juez terminó de revisar el registro de cumplimiento, Violet se puso de pie y se dirigió a la corte. Preguntó si yo quería modificar la orden de no contacto para permitir la comunicación supervisada a través de terapeutas. El juez me miró y esperó. Lo pensé durante quizás 10 segundos. No estaba lista. Ya no me sentía culpable por eso. Heather había pasado meses ayudándome a entender que la reconciliación tenía que suceder en mi tiempo, no en el de nadie más. Le dije al juez que quería mantener la orden tal como estaba. El juez asintió y extendió la orden de no contacto por otro año completo con los mismos términos. El abogado de mi madre pareció decepcionado, pero no discutió. Salí del juzgado sintiéndome firme en lugar de temblorosa. En el trabajo, todo seguía mejorando. Lideré 3 campañas importantes durante esos meses y cada una funcionó bien. Mi equipo respetó mis decisiones. Olivia me asignó más responsabilidad y la manejé sin entrar en pánico o dudar constantemente de mí misma. Dejé de disculparme por cosas que no eran mi culpa. Cuando alguien elogiaba mi trabajo,
Dije gracias en lugar de desviar la atención. Olivia se convirtió en el tipo de mentora que no sabía que existía. Me dio comentarios directos sin hacerme sentir estúpida. Estableció expectativas claras y confió en mí para cumplirlas. Modeló cómo se veían los límites saludables en las relaciones profesionales. Sin chantajes emocionales, sin manipulación, solo comunicación clara y respeto mutuo. Observé cómo manejaba conversaciones difíciles y comencé a usar los mismos enfoques con los miembros de mi propio equipo. Un sábado por la mañana, me desperté en mi apartamento sin alarma. Preparé café y me senté en mi sofá mirando por la ventana. No revisé mi teléfono con ansiedad. No me preocupé por visitantes inesperados. No sentí esa constante y baja sensación de pavor que solía seguirme a todas partes. Simplemente me senté allí bebiendo café y pensando en lo que quería hacer ese día. Ir al mercado de agricultores, tal vez encontrarme con Bianca para almorzar, trabajar en la nueva propuesta de campaña. Cosas normales, cosas fáciles, cosas que elegí porque quería hacerlas. Fue entonces cuando me di cuenta de que esta sensación tranquila y pacífica era lo que realmente se sentía la seguridad. No emoción o alivio o victoria. Solo calma. Solo saber que mi espacio era mío y mis elecciones eran mías y nadie iba a irrumpir por la puerta tratando de controlarlo todo. Mi relación con mi madre quizás nunca sea lo que deseé que fuera cuando era más joven. Es posible que nunca comprenda completamente lo que hizo o por qué fue dañino. Pero había construido una vida que era genuinamente mía. Tenía un trabajo del que estaba orgullosa, amigos que respetaban mis límites, un hogar donde me sentía segura, personas a mi alrededor que apoyaban mi independencia en lugar de intentar quitármela. Y sentada allí en mi sofá esa mañana de sábado, me di cuenta de que eso era